A las 12:23 de la madrugada del 31 de agosto de 1997, el conductor Henry Paul perdió el control del Mercedes negro en la entrada del túnel del Pont de l'Alma y el coche se estrelló a más de 100 km por hora contra el 13º pilar de hormigón que sostenía la bóveda. Dodi Fayed murió en el acto. Henry Paul murió en el acto. Trevor Rhys-Jones, el guardaespaldas que iba en el asiento del copiloto, y era el único de los 4 que llevaba cinturón, sobrevivió con lesiones graves que incluyeron fracturas faciales y pérdida de memoria de los minutos previos al impacto. Diana Spencer, 36 años, princesa de Gales, exesposa del heredero al trono del Reino Unido y madre de los 2 príncipes que heredarían esa corona, fue encontrada consciente, pero en estado crítico, entre los 2 asientos traseros, atrapada con un pie bajo el asiento delantero. Los equipos de emergencia tardaron 40 minutos en extraerla del vehículo. Fue trasladada al Hospital Pitié-Salpêtrière de París. A las 4:15 de la mañana, el profesor Bruno Rioux, jefe del equipo de reanimación, salió a anunciar que la princesa había muerto de una hemorragia interna torácica. En las horas siguientes, 3.000 millones de personas de todo el mundo se enteraron de la noticia. El mundo que conocía ese nombre, y prácticamente todo el mundo conocía ese nombre, se detuvo. Pero esa es la historia del final. La historia que nadie ha contado del todo, la que tiene más capas y más preguntas de las que los titulares permiten ver, empieza mucho antes. Empieza en el verano de 1996, cuando Diana Spencer recibió la liquidación de su divorcio del príncipe Carlos y se quedó sola con 17 millones de libras esterlinas, sus apartamentos en el Palacio de Kensington, el título de princesa de Gales sin el de Alteza Real, y la pregunta que nadie había podido responderle todavía: ¿qué iba a ser de ella? Para entender lo que ocurrió en el túnel del Alma, hay que entender primero quiénes eran las 2 personas que iban en el asiento trasero de ese Mercedes. Y para entender eso, hay que entender los años que los habían llevado hasta ese punto, porque los años que los habían llevado hasta ese punto son exactamente los que la versión oficial, la del accidente causado por un conductor borracho perseguido por paparazzi, no obliga a explicar. El matrimonio de Diana y Carlos se había convertido en los años 90 en el símbolo de todo lo que puede salir mal cuando 2 personas son empujadas a casarse por razones que tienen más que ver con las necesidades de una institución que con la compatibilidad de 2 seres humanos. Diana tenía 20 años cuando se comprometió. Carlos tenía 32. Ella no conocía su vida anterior con Camila cuando aceptó la propuesta, o la conocía vagamente, pero no entendía lo que significaba. La noche antes de la boda, según testimonios posteriores de personas que estuvieron con ella, Diana lloró sin parar en sus aposentos del palacio de Clarence House. Lo que siguió a la boda fue una espiral documentada en el libro Diana, Her True Story, del escritor Andrew Morton, que publicó en 1992 el relato que la propia Diana le había proporcionado en cintas de audio grabadas en secreto. Diana negó en ese momento haber cooperado con el libro. Años después, quedó claro que había sido la fuente principal. El libro describía intentos de suicidio, bulimia, una sensación de trampa completa, dentro de una institución que no estaba preparada para ayudar a alguien con sus necesidades emocionales. Era el retrato de una mujer que se había sentido completamente sola en el centro del sistema más vigilado del planeta. La separación fue anunciada el 9 de diciembre de 1992 por el primer ministro John Major en la Cámara de los Comunes. La entrevista de Diana en el programa Panorama de la BBC en noviembre de 1995, en la que describió su bulimia, sus intentos de autolesión y los 3 que eran en su matrimonio, fue vista por 200 millones de personas en todo el mundo, y fue el factor que aceleró el divorcio definitivo. La reina escribió personalmente en diciembre de 1995, diciéndoles que ya era hora. Diana Frances Spencer nació el 1 de julio de 1961 en Park House, en la finca de Sandringham, Norfolk. Era la tercera de los 4 hijos del vizconde Althorp, más tarde conde Spencer, y de su primera esposa, Frances Burke Roach. La infancia de Diana estuvo marcada por el divorcio de sus padres en 1969, cuando ella tenía 8 años,
y por la amarga batalla de custodia que siguió. Su madre se fue con su nuevo amante y luego marido. Su padre se quedó con los hijos. El trauma de ese abandono, el de una niña de 8 años que despertó un día y su madre no estaba y no volvió de la manera en que las madres de los cuentos vuelven, es el origen de muchas de las contradicciones que definirían la vida adulta de Diana. La necesidad compulsiva de conexión emocional, la dificultad para confiar, la alternancia entre el aislamiento y la búsqueda desesperada de afecto. Lo que el mundo vio fue el cuento de hadas. Lady Diana Spencer, 20 años, rubia, tímida, trabajadora en un jardín de infancia, vestida con el vestido de encaje de marfil, con cola de 7,5 metros, en la Catedral de San Pablo, el 29 de julio de 1981. La boda más vista de la historia de la televisión hasta ese momento. 750 millones de personas en todo el mundo. El príncipe y la muchacha del pueblo. La aristocracia que se une con la inocencia. El cuento de hadas que el siglo XX necesitaba. Lo que no se vio, lo que no se podía ver desde fuera en 1981, es que la relación entre Diana y el príncipe Carlos tenía problemas estructurales desde el principio. Carlos tenía 13 años más que Diana. Había estado enamorado durante años de Camilla Parker Bowles, una mujer casada que la familia real nunca habría aprobado como consorte del heredero al trono. Diana era joven, estaba enamorada de la idea de estar enamorada, y no tenía los recursos emocionales para entender en lo que se estaba metiendo. Años después, en la entrevista más explosiva de su vida, la que concedió a la BBC en noviembre de 1995 y que vieron 200 millones de personas en todo el mundo, Diana lo describió así. Éramos 3 en ese matrimonio, así que estaba un poco concurrido. Los 3 eran Carlos, Diana y Camila. La expresión que Diana usó, «había 3 de nosotros en ese matrimonio», se convirtió en una de las frases más citadas de la historia de la monarquía británica moderna, y la entrevista en la que la dijo, en el programa Panorama de la BBC, fue el golpe definitivo que precipitó el divorcio. La reina Isabel II escribió personalmente a Carlos y a Diana, en diciembre de 1995, diciéndoles que sería mejor que se divorciaran cuanto antes. El divorcio se hizo efectivo el 28 de agosto de 1996. Diana recibió 17 millones de libras en efectivo, custodia compartida de los príncipes William y Harry, el Palacio de Kensington como residencia, y mantuvo el título de princesa de Gales, aunque ya no tenía el de Alteza Real. Lo que no recibió fue lo que más necesitaba, un lugar claro en el mundo. Los años entre la separación oficial en 1992 y la muerte en 1997 son los años en que Diana construyó, casi completamente sola y a menudo contra la voluntad activa de la institución que la había producido, la identidad pública más poderosa que cualquier miembro de la familia real británica había tenido en el siglo XX. No la construyó con el glamour de los vestidos, aunque los vestidos formaban parte del arsenal. Construyó con el contacto físico, con las imágenes de ella cogiendo la mano de un enfermo de SIDA, cuando el SIDA era todavía una enfermedad que nadie quería tocar literalmente, con las imágenes de ella caminando descalza por un campo de minas en Angola en enero de 1997, en vaqueros y con un casco azul, mientras el Ministerio de Defensa británico la acusaba de meterse en política. Con las imágenes de ella en Sarajevo, en agosto de 1997, 10 días antes de morir, hablando con supervivientes de minas antipersonal en Bosnia. La campaña contra las minas antipersona fue la última gran causa de Diana y la que dejó el legado más tangible. En diciembre de 1997, 3 meses después de su muerte, 122 países firmaron en Ottawa el Tratado Internacional que prohibía el uso de minas antipersona. El secretario de Asuntos Exteriores británico, Robin Cook, lo dijo en el Parlamento cuando introdujo la segunda lectura del proyecto de ley sobre minas antipersona, rindiendo tributo al trabajo de Diana. La mujer que había sido acusada de inmiscuirse en política había conseguido exactamente lo que intentaba conseguir. Pero eso era la Diana pública. La Diana privada, en los meses anteriores a su muerte, estaba en un estado mucho más complejo
y mucho más frágil de lo que el mundo veía. En 1995, Diana había conocido a Hasnat Khan, un cirujano cardíaco pakistaní-británico que trabajaba en el Hospital Royal Brompton de Londres. La historia comenzó cuando Diana visitó a un amigo enfermo en el hospital y se cruzó con el médico que le atendía. Hasnat Khan era exactamente lo contrario de todo lo que había rodeado a Diana hasta ese momento. Privado, discreto, completamente ajeno al mundo de la realeza y la celebridad, sin ningún interés en la atención mediática, y con una hostilidad activa hacia el foco público. Diana lo llamaba Mr. Wonderful. Sus amigos más cercanos, incluida Tina Brown en su biografía The Diana Chronicles, lo describieron después de la muerte de Diana como el amor de su vida. La relación fue extraordinariamente secreta para ser la de la mujer más fotografiada del planeta. Hasnat Khan se escondía en el maletero del coche del mayordomo de Diana para visitar el Palacio de Kensington sin ser detectado por los pulones fotógrafos. Diana viajó a Lahore en mayo de 1996 para conocer en secreto a la familia de Hasnat. Estuvo considerando seriamente la posibilidad de convertirse al Islam para que el matrimonio fuera más aceptable para la familia de él. La relación duró casi 2 años y terminó en el verano de 1997, justo antes de las vacaciones con los Al-Fayed. Hay versiones contradictorias sobre quién terminó la relación. Hasnat Khan declaró en el sumario que fue Diana quien le dijo que era todo. Había terminado en una reunión en el Parque Battersea, a finales de julio de 1997. Lo que Khan contó sobre esa reunión es revelador, que Diana no era su yo normal, que miraba continuamente el teléfono móvil, que algo había cambiado. Según la cronología, para ese momento, Diana ya había estado con los Al-Fayed en Saint-Tropez y ya había empezado a surgir algo con Dodi. La hipótesis que algunos biógrafos han sostenido es que Diana usó el inicio de la relación con Dodi para forzar una reacción de Hasnat, para obligarle a elegir, y que cuando Hasnat no eligió en la dirección que ella esperaba, la relación terminó. Tina Brown escribió que el romance con Dodi y el que tuvo brevemente con el empresario Gulul Albani ese verano eran una maniobra para provocar la reacción del verdadero objeto de sus afectos, Hasnat Khan. Sea cual fuera la mecánica exacta, Diana llegó al verano de 1997 con el corazón roto, sin el título de Alteza Real, con una posición institucional ambigua, sin la estructura de la familia real que la hubiera sostenido aunque la hubiera asfixiado, y con la pregunta de qué iba a hacer el resto de su vida completamente abierta. Ese era el estado emocional de la mujer, que aceptó la invitación de Mohamed Al-Fayed para pasar las vacaciones con su familia en Saint-Tropez. Mohamed Al-Fayed era en 1997 el símbolo más visible de lo que el dinero puede y no puede comprar en la sociedad británica. Era el propietario de Harrods, los grandes almacenes más famosos del mundo, que había adquirido en 1985 tras una batalla feroz de adquisición con el empresario Roland Tiny Rowland. Era el propietario del Hotel Ritz de París, comprado en 1979. Era el propietario del Fulham Football Club. Tenía una fortuna estimada en 1.700 millones de libras esterlinas. Y nunca, en décadas de residencia en el Reino Unido y de intentos de integración en la élite británica, había conseguido que el establishment lo aceptara como uno de los suyos. El Departamento de Comercio e Industria había publicado en 1990 un informe que concluía que Al-Fayed y su hermano habían mentido sobre sus orígenes, su riqueza y sus intereses comerciales cuando adquirieron Harrods. Al-Fayed nunca obtuvo la nacionalidad británica. Nunca fue invitado al tipo de eventos que señalan la aceptación definitiva en los círculos que él más deseaba habitar, y nunca dejó de intentarlo. La relación con Diana era, para Al-Fayed, mucho más que una amistad con una figura popular. Era la posibilidad de que su apellido quedara para siempre asociado al nombre más famoso de la monarquía británica. Era la validación que décadas de dinero y éxito empresarial no habían podido proporcionarle. Dodi Fayed, el hijo mayor de Mohamed, y su exesposa Samira Khashoggi, sobrina del traficante de armas Adnan Khashoggi, había nacido en Alejandría el 15 de abril de 1955.
Creció entre El Cairo y Alejandría antes de ser enviado al internado Le Rosey en Suiza, el colegio más caro del mundo, donde estudió junto con los hijos de las familias más ricas del planeta. Asistió brevemente a la Real Academia Militar de Sandhurst en el Reino Unido, antes de dedicarse a la vida que su padre le financiaba con una asignación mensual de 400.000 libras, o aproximadamente $600.000 al mes en valores actuales. Dodi era conocido en los círculos en que se movía como un hombre encantador, generoso y completamente dependiente del dinero de su padre. Un fotógrafo que lo conoció bien y cuyo testimonio reprodujo el periodista Andrew Neil en el Daily Mail recordó haberle advertido a quien quisiera escuchar: nunca subirte al asiento trasero de un coche con Dodi. No hace más que gritarle al conductor que vaya más rápido. Es aterrador. Dodi era conocido por obsesionarse con eludir a los paparazzi, de maneras que los profesionales de seguridad que trabajaban para su padre consideraban imprudentes. Como productor cinematográfico, Dodi había coproducido Carros de Fuego en 1981, la película que ganó el Oscar a la mejor película. En el mundo del cine, eso le daba una credencial real, aunque su papel en la producción hubiera sido más el del dinero de su padre que el de su propio trabajo creativo. Produjo algunas películas más a lo largo de los años 80 y 90, ninguna de la envergadura de Carros de Fuego. Fue productor ejecutivo de Hook en 1992, la película de Spielberg que llevó a William y Harry al estreno en Londres, donde conocieron brevemente a Diana en el vestíbulo del cine. Fue esa proyección la que Dodi recordó años después como el momento en que había admirado a Diana desde lejos sin conocerla. Dodi también era conocido por sus relaciones. Sus biógrafos documentan una lista de mujeres con las que estuvo vinculado a lo largo de los años, que incluye a Brooke Shields, Julia Roberts, Winona Ryder, Daryl Hannah y Tina Sinatra. Era lavish con los regalos: joyería de Bulgari, jets privados, viajes a Gstaad y Saint-Tropez. Era el tipo de hombre que cuando le gustaba a alguien lo demostraba con la escala de recursos que su fortuna familiar permitía. En el verano de 1997, cuando Diana llegó a la villa de los Al-Fayed en Saint-Tropez con William y Harry, Dodi tenía novia. Kelly Fisher era una modelo americana con quien Dodi llevaba meses en una relación que él había presentado como seria. Fisher declaró posteriormente que Dodi le había prometido matrimonio para el 9 de agosto de 1997 y que le había dado un anillo de compromiso. Cuando Diana apareció en la villa de Saint-Tropez, Dodi estaba técnicamente comprometido con Kelly Fisher. Fisher fue enviada al yate más pequeño de la flota Al-Fayed, mientras Diana y los príncipes disfrutaban del Jonical, el yate de 60 metros de eslora que Mohamed había comprado específicamente para esa temporada. Diana y sus hijos llegaron a Saint-Tropez en julio de 1997. William tenía 15 años, Harry, 12. Harry lo recordó en su libro de memorias Spare, con las palabras de alguien que guarda un recuerdo feliz, sin saber que es el último. El tiempo era sublime, la comida era deliciosa. Mamá sonreía. Había muchas risas, bromas, la normalidad de siempre cuando mamá, Willy y yo estábamos juntos, aunque más en ese viaje que en ningún otro. Ese era el verano que Harry recordaba, el que tuvo antes de saber que sería el último. Mohamed Al-Fayed había convocado a Dodi desde París para ayudar a entretener a Diana y a sus hijos. Las fotografías de julio en Saint-Tropez muestran a Diana en traje de baño, jugando con sus hijos en los jet skis, rodeada de la embarcación y la seguridad y los lujos que los Al-Fayed podían proporcionar. Los paparazzi que llegaron hasta el lugar, en barcos y en helicóptero, captaron las imágenes de una princesa que por primera vez en años parecía estar pasándoselo bien, y captaron también las primeras imágenes de Diana y Dodi juntos. Después de que William y Harry se fueran a Balmoral con Carlos y el resto de la familia real, Diana regresó a la Riviera, esta vez sin sus hijos, esta vez solo con Dodi. El 10 de agosto de 1997, el Sunday Mirror publicó en portada las fotografías que el paparazzi Mario Brenna había conseguido del yate Jonical, mientras Diana y Dodi se besaban en cubierta. El titular era simplemente El beso.
Las fotografías se vendieron por sumas que el periódico no llegó a revelar públicamente, pero que fuentes del sector estimaron como cifras récord para imágenes de ese tipo. El 15 de agosto, Kelly Fisher convocó una rueda de prensa en Beverly Hills para anunciar que demandaba a Dodi por incumplimiento de contrato, alegando que él le había prometido matrimonio y luego la había abandonado por Diana. Dodi, a través de sus representantes, negó haber estado prometido con Fisher. Fisher retiró la demanda semanas después, cuando las circunstancias la convirtieron en irrelevante de la peor manera posible. Lo que resulta extraordinario del trabajo humanitario de Diana es que no era ceremonial. No era el tipo de aparición en un hospital que los miembros de la familia real hacían: estrechar manos, inaugurar una sala, posar para la fotografía oficial y marcharse. Diana se sentaba junto a los enfermos, los tocaba. En 1987, cuando el SIDA era todavía una enfermedad cargada con el estigma de ser el castigo de los pecadores y los promiscuos, Diana estrechó la mano sin guantes de un paciente hospitalizado. La imagen dio la vuelta al mundo. Ningún miembro de la familia real había hecho algo así. Ninguna figura pública de esa categoría había hecho algo así. La imagen dijo más sobre la actitud correcta hacia los enfermos de SIDA que cualquier campaña de salud pública que cualquier gobierno pudiera haber diseñado. La campaña contra las minas antipersona que ocupó los últimos meses de su vida tenía la misma lógica: hacer visible con el cuerpo lo que los informes y las estadísticas no podían hacer visible. En enero de 1997, Diana viajó a Angola con un equipo de televisión de la BBC. Caminó por un campo de minas desactivado, aunque todavía peligroso, en vaqueros, botas y casco azul de protección, con el personal del Halo Trust. Las imágenes fueron reproducidas en todos los telediarios del mundo. El Ministerio de Defensa británico la llamó una irresponsable que se metía en política. El gobierno conservador estaba en contra del Tratado de Prohibición de Minas y la posición pública de Diana lo avergonzaba. Diana no cedió. Visitó campos de minas en Bosnia el 7 de agosto de 1997, 10 días antes de su muerte. Habló con supervivientes que habían perdido extremidades. Escuchó historias que las cámaras no podían capturar completamente, porque hay cosas que necesitan ser escuchadas, no fotografiadas. Esa era la Diana de 1997. No la princesa del vestido de encaje de 1981, una mujer de 36 años que había aprendido a usar el activo más poderoso que tenía, la atención mundial que generaba su presencia, para causas que sin ella no habrían tenido esa resonancia global, y que estaba todavía buscando qué hacer con el resto de ese activo, qué hacer con ella misma, quién quería ser en la segunda mitad de una vida que empezaba a vislumbrarse por primera vez como algo que podría definir ella misma. Diana pasó parte de agosto con su amiga Rosa Monckton en Grecia, y luego volvió al Mediterráneo con Dodi. El 24 de agosto de 1997, un fotógrafo capturó la imagen que se convertiría en una de las fotografías más icónicas y más melancólicas de la historia del siglo XX. Diana, sentada sola en el trampolín del Jonikal, frente al mar Mediterráneo, con los pies colgando sobre el agua, el brazo apoyado en la rodilla. La imagen fue tomada frente a Portofino. No miraba a cámara, no posaba. La fotografía, que parece una despedida, escribirían después los que la analizaron con el peso de saber lo que vendría. La imagen de alguien que está sentada mirando el mar y pensando en cosas que no pertenecen al mundo del Jonikal, ni a la felicidad que su cara a veces mostraba. Durante esa semana, Diana y Dodi visitaron Mónaco y entraron en la boutique Reposi de la Place du Casino. Más tarde se supo, o se intentó establecer, qué había pasado exactamente en esa joyería. El padre de Dodi, Mohamed Al-Fayed, afirmaría después de la muerte de su hijo que Dodi había comprado un anillo en esa tienda y que tenía la intención de pedirle matrimonio a Diana en París esa misma noche. Alberto Reposi, el joyero, ofreció versiones contradictorias a lo largo de los años. En 2003, dijo que Diana se había puesto el anillo en una visita anterior y lo habían enviado a ajustar para recogerlo en París. Luego, admitió a un escritor haber recibido papeles legales de Al-Fayed, cliente suyo durante más de 20 años. Las imágenes de circuito cerrado de la tienda Reposi en París
mostraron que el 30 de agosto, la tarde antes del accidente, Dodi salió de la tienda solo con un catálogo. El anillo que Mohamed Al-Fayed exhibió durante años en el memorial de Harrods como el anillo con que su hijo iba a pedir matrimonio a Diana, fue comprado por Mohamed Al-Fayed después de la muerte de ambos. Los investigadores británicos que estudiaron el caso durante años llegaron a una conclusión que las personas que conocían bien a Diana respaldaban de manera informal, que Diana no tenía ninguna intención de casarse con Dodi Fayed, que la relación era un verano, una distracción, el resultado de un corazón roto por Hasnat Khan, buscando algo que llenara el espacio. La hermana mayor de Diana, Lady Sarah McCorquodale, declaró en el sumario que en una conversación telefónica del 29 de agosto, el día antes del accidente, Diana le habló de Dodi de una manera que le dio la impresión de que la relación estaba en terreno inestable. Richard Kay, el periodista del Daily Mail, que era uno de los confidentes más próximos de Diana y que recibió una llamada de ella la tarde del 30 de agosto, la última tarde de su vida, declaró que durante esa conversación Diana no hizo ninguna referencia a ningún compromiso, ningún anuncio, ningún plan de futuro con Dodi. El secretario privado de Diana pensaba que Diana no habría vuelto a ver a Dodi después de que regresaran a Londres. Esas evaluaciones no prueban nada sobre lo que Diana sentía realmente por Dodi. Solo prueban que la narrativa que Mohamed Al-Fayed construyó después de la muerte de su hijo, la del gran amor que iba a ser coronado por un compromiso oficial, no estaba respaldada por la evidencia disponible. Lo que la tarde del 30 de agosto de 1997 sí produjo fue una secuencia de decisiones que los investigadores y los analistas de seguridad han estudiado durante décadas, porque cada una de ellas, individualmente, era comprensible, y la combinación de todas ellas fue fatal. Diana y Dodi llegaron en jet privado al aeropuerto del Le Bourget de París a las 3:30 de la tarde del 30 de agosto, procedentes de Cerdeña, donde habían pasado los últimos días del viaje mediterráneo. Les esperaban docenas de fotógrafos. El plan original era pasar la noche en el apartamento de Dodi en el número 1 de la Rue Arsène Houssaye, en el 8º distrito, cerca de los Champs-Élysées. El apartamento estaba a 5 minutos del Hotel Ritz, propiedad de Mohamed Al-Fayed. El primer intento de llegar al apartamento de Melbassy Dodi, en un vehículo conducido por un chofer de seguridad, fue detectado por los fotógrafos que les seguían desde el aeropuerto. Volvieron al Ritz, pasaron por la Villa Windsor, la antigua residencia del duque y la duquesa de Windsor, que también era propiedad de Mohamed Al-Fayed y que Diana había visitado antes. En el Ritz les asignaron la suite imperial, la más lujosa del hotel. Intentaron salir a cenar al restaurante Chez Benoit, un bistrot con estrella Michelin. La presencia de los fotógrafos hizo imposible cenar allí. Regresaron al Ritz y cenaron en el restaurante del hotel alrededor de las 10 de la noche. La presión de los paparazzi fuera del hotel no cedía. Henry Paul era el subdirector de seguridad del Ritz. Había terminado su turno aquella tarde y estaba libre. Fue llamado de vuelta al hotel por la noche. Los guardaespaldas, Rhys Jones y Kieran Wingfield, ambos empleados de los Al-Fayed, le vieron beber en el bar del hotel. 2 barman del bar, los registros de caja y los propios guardaespaldas confirmaron que Paul consumió alcohol aquella noche antes de ponerse al volante. La cantidad exacta fue uno de los puntos más debatidos del sumario. Paul consumió pastis, el licor de anís que era su bebida favorita. Un experto citado en el informe de la Operación Paget, la investigación británica, estimó que Paul había bebido el equivalente a 10 pequeños vasos de pastis antes de conducir. Paul era además un hombre con problemas. Su médico había declarado en el sumario que en los 2 años anteriores a su muerte, Paul había pasado por episodios depresivos relacionados con la ruptura de una relación larga, y que a veces bebía en solitario fuera de contextos sociales. La médico le había prescrito Prozac en junio de 1996 y Autal, un medicamento antialcohólico. Paul estaba tomando esas medicaciones en el momento de su muerte. Las pruebas toxicológicas, post-mortem, encontraron en su sangre trazas de Prozac, Noctamid, que era un somnífero, Tiapride, que era un neuroléptico usado contra el alcoholismo, y Autal.
Ninguna de esas medicaciones es compatible con la conducción. La combinación de todas ellas con alcohol es especialmente peligrosa. Las pruebas de alcoholemia establecieron el nivel de alcohol en la sangre de Paul entre 1,73 y 1,75 gramos por litro. El límite legal en Francia era de 0,5 gramos por litro. Paul estaba más de 3 veces por encima del límite legal francés cuando se sentó al volante del Mercedes. Hay un elemento de la noche del 30 de agosto que la investigación de Time Magazine, publicada en 1998, señaló como un detalle que nadie ha explicado satisfactoriamente. Henry Paul tenía en el momento de su muerte cuentas bancarias con un total de aproximadamente 1 millón de francos, el equivalente a unos 150.000 euros actuales. Era una cantidad considerable para alguien con su cargo y su salario, y llevaba encima aquella noche más de 1.900 francos en efectivo. Pour le Find, investigación francesa, encontró que Paul recibía pagos de fuentes que no fueron identificadas completamente. Algunos investigadores sugirieron que Paul podría haber sido informante de los servicios de inteligencia franceses, el de GSE o de otras agencias, incluyendo el MI6. La investigación no estableció ninguna conexión directa entre esos pagos y lo que ocurrió aquella noche, pero el misterio del dinero de Paul es uno de los elementos que las teorías conspirativas que rodean el accidente han utilizado durante décadas. La diferencia entre Dodi y los hombres que habían estado en la vida de Diana antes de ese verano no estaba en el dinero ni en el estatus. Diana había vivido rodeada de dinero durante 16 años. La diferencia estaba en que Dodi la hacía reír, en que la llevaba en jet privado a donde quisiera, en que la rodeaba de flores y de regalos y de atención sin las complicaciones que el amor real, el de Hasnat Khan, que requería ocultarse en el maletero de un coche para visitarla, traía consigo. Diana le dijo a su amigo más cercano en los medios, Richard Kay, que Dodi era completamente diferente de cualquier hombre que hubiera conocido, que era dulce, que era cariñoso, que le hacía sentir bien. Lo que Dodi era para su padre era algo diferente. Era la posibilidad de lo que Mohamed Al-Fayed había estado buscando durante décadas: la aceptación definitiva en la sociedad británica más alta. Al-Fayed había comprado Harrods, había comprado el Ritz, había comprado el Fulham, había comprado la Villa Windsor, la antigua residencia del duque y la duquesa de Windsor, en París. Había dado dinero a políticos conservadores en el escándalo de dinero por preguntas parlamentarias que costó el cargo a varios diputados, y ninguna de esas cosas le había dado lo que quería: que su hijo se casara con Diana Spencer, la madre de los 2 futuros reyes de Inglaterra, habría sido la cima. Eso era lo que Al-Fayed quería que ocurriera. Si era lo que Dodi quería, si era lo que Diana quería, es una pregunta que las personas que los conocían bien respondían de maneras completamente distintas. La decisión de irse por la salida trasera del Ritz fue de Dodi. Trevor Rhys-Jones declaró en la investigación francesa que Dodi tomaba parte activa en las decisiones de seguridad y que era él el jefe esa noche. El plan consistía en que el coche oficial saliera por la entrada principal de la Plaza Vendôme, en la parte delantera del hotel, para atraer la atención de los fotógrafos que esperaban allí, mientras un segundo coche, el Mercedes, con Diana, Dodi, Rhys-Jones y Henry Paul, salía discretamente por la salida trasera de la Rue Cambon. El personal de seguridad del Ritz se resistió inicialmente a ejecutar el plan, sin la autorización de Mohamed Al-Fayed. Dodi llamó a su padre. Mohamed tenía dudas, y le dijo a Dodi que simplemente se relajara con Diana en el Ritz. Dodi insistió. Mohamed cedió. Años después, cuando el periodista Andrew Neil visitó a Mohamed tras el accidente, el padre de Dodi le contó lo que había sentido en ese momento con una lágrima en el ojo. Nunca me perdonaré haber accedido al plan de Dodi. Seguiría vivo si yo no lo hubiera permitido. A las 12:10 de la madrugada del 31 de agosto de 1997, el Mercedes negro salió por la puerta trasera del Ritz hacia la Rue Cambon. A bordo iban Diana, Dodi, Trevor Rhys-Jones y Henry Paul. Ninguno de los pasajeros llevaba cinturón de seguridad. Solo Rhys-Jones lo tenía puesto. La decisión de no ponerse el cinturón
en un coche que viajaba a velocidad elevada por las calles de París para escapar de fotógrafos en moto, es el elemento de la noche sobre el que las investigaciones fueron más contundentes. Las vidas de Diana y Dodi habrían sido salvadas si hubieran llevado el cinturón de seguridad, concluyó la Fiscalía de París. El superviviente de esa noche fue el único que lo llevaba. Los fotógrafos que esperaban en 1911 la Rue Cambon vieron el coche. La persecución comenzó. El Mercedes aceleró. Tomó la Rue de Rivoli, cruzó la Plaza de la Concordia y, en lugar de tomar los Champs-Élysées, torció hacia la Voie Georges Pompidou, la vía rápida que bordea el Sena. Para ese momento, el coche viajaba a velocidad muy superior al límite permitido, y los fotógrafos en moto los seguían. A las 12:23, el Mercedes entró en el túnel del Pont del Alma. Los testimonios difieren sobre si los fotógrafos estaban dentro o fuera del túnel, detrás o delante. Lo que no difiere es la velocidad. El vehículo entraba al túnel a entre 118 y 155 km por hora, en una zona con límite de 50 km por hora. Dentro del túnel, el Mercedes rozó un Fiat Uno blanco que circulaba por el carril derecho. El Fiat nunca fue identificado de manera concluyente, aunque la investigación francesa sostuvo que probablemente era el vehículo de un hombre, llamado Levantin, que fue interrogado y descartado como sospechoso, pero cuyos conocidos señalaron inconsistencias en su relato. Tan rehusó posteriormente todas las solicitudes de entrevista. El Mercedes, desestabilizado por el roce con el Fiat, se desvió hacia la izquierda y chocó de frente contra el 13º pilar de hormigón del túnel. El coche giró sobre sí mismo, golpeó la pared de piedra en sentido contrario y se detuvo. El claxon sonó de manera ininterrumpida durante largo rato, presionado por el cuerpo inerte del conductor. Los primeros fotógrafos llegaron al coche segundos después. Las imágenes que tomaron a través de las ventanillas del vehículo destruido, con los ocupantes dentro, fueron compradas por varias publicaciones europeas, antes de que las autoridades llegaran. 3 de esos fotógrafos fueron condenados años después por invasión de privacidad y multados con €1 simbólico cada uno. Los 9 fotógrafos que habían participado en la persecución fueron investigados por homicidio involuntario y falta de asistencia a personas en peligro. Los cargos fueron retirados en 2002. La investigación francesa concluyó en 1999 que el accidente fue causado por la conducción temeraria de Henry Paul bajo los efectos del alcohol y las drogas, que condujo el vehículo a velocidad excesiva y que la persecución de los paparazzi contribuyó a crear las circunstancias del accidente. Paul fue declarado el único responsable. El jurado del sumario británico, presidido por Lord Justice Baker, dictaminó en 2008 que Diana y Dodi habían sido víctimas de un homicidio involuntario, resultado de la conducción temeraria de Henry Paul y los conductores de los vehículos que les seguían. Y entonces estaba la teoría de Mohamed Al-Fayed. Desde febrero de 1998, 6 meses después de la muerte de su hijo, Mohamed Al-Fayed sostuvo públicamente que Diana y Dodi no habían muerto en un accidente, sino que habían sido asesinados por agentes del Servicio de Inteligencia británico bajo las órdenes del príncipe Felipe, el marido de la reina Isabel II. La motivación, según Al-Fayed, era impedir que Diana, la madre del futuro rey de Inglaterra, se casara con un musulmán egipcio y potencialmente diera a luz un hermano o hermanastra de William y Harry con sangre árabe. Al-Fayed afirmó además que Diana estaba embarazada de Dodi en el momento de su muerte. La teoría requería explicar varias cosas que Al-Fayed explicó de maneras que los investigadores independientes encontraron insostenibles. El embarazo de Diana nunca fue confirmado por ninguna prueba médica. El examen post-mortem no encontró evidencia de embarazo. Al-Fayed respondió que las pruebas habían sido manipuladas. Sobre el compromiso, ya se ha visto que la evidencia del circuito cerrado mostraba a Dodi saliendo de la joyería Reposi con solo un catálogo la tarde del 30 de agosto. Al-Fayed respondió que el anillo ya estaba en París esperando ser recogido después de ser ajustado. En 2008, Al-Fayed declaró en el sumario británico que entre los conspiradores estaban el príncipe Felipe, el príncipe Carlos, 2 exdirectores de la Policía Metropolitana de Londres y la CIA. El investigador John McNamara, exdetective de Scotland Yard que había trabajado para Al-Fayed
durante 5 años investigando el caso, declaró en el sumario que después de 5 años de investigación no había encontrado ninguna evidencia de una conspiración criminal para matar a la princesa, ni de que estuviera comprometida o embarazada en el momento de su muerte, aparte de lo que el propio Al-Fayed le había dicho. Las investigaciones francesa y británica llegaron a las mismas conclusiones de manera independiente. No había evidencia de conspiración. El accidente fue causado por la conducción temeraria de un conductor ebrio que conducía a velocidad excesiva en un túnel con condiciones peligrosas mientras intentaba escapar de fotógrafos. La ausencia de cinturón de seguridad en los pasajeros traseros fue determinante para el resultado fatal. Pero hay elementos que las investigaciones oficiales no explicaron de manera completamente satisfactoria y que han alimentado décadas de dudas. El misterio del dinero de Henry Paul, las cuentas con 1 millón de francos sin fuente identificada, nunca fue resuelto. El Fiat Uno nunca fue identificado de manera concluyente. El nivel anormalmente alto de monóxido de carbono en la sangre de Paul, señalado por Time Magazine en 1998, fue atribuido a su tabaquismo y al entorno urbano en que vivía, pero algunos expertos forenses lo encontraron inusualmente elevado. El Mercedes usado esa noche era un vehículo que había sido robado y reparado tras un accidente anterior, y varios expertos en automoción señalaron que la reparación podría haber dejado problemas mecánicos, especialmente en la alineación de las ruedas, que habrían contribuido a la inestabilidad del vehículo a alta velocidad. Y existía disponible aquella noche el Mercedes blindado de Mohamed Al-Fayed, equipado con sistemas de seguridad sofisticados y que Dodi había usado en otras ocasiones. Nadie dio una explicación satisfactoria de por qué ese coche no fue el que se usó. La nota que Diana supuestamente escribió años antes de su muerte y que su mayordomo Paul Burrell publicó en 2003 añadió otra capa a la historia. En esa nota, según Burrell, Diana habría escrito que Carlos planeaba un accidente para ella, fallo de frenos y lesión grave en la cabeza, para poder casarse de nuevo. La nota fue luego relacionada con la campaña de difamación que el periodista Martin Bashir había llevado a cabo para conseguir la entrevista de la BBC de 1995. Una campaña que incluyó documentos falsos y acusaciones fabricadas. La autenticidad de la nota, su contexto y su significado real fueron disputados de maneras que hacen imposible usarla como evidencia de nada específico. Hay un momento de ese verano de 1997 que el tiempo ha convertido en algo más que una anécdota. Diana estaba en Milán a principios de julio para asistir al funeral de Gianni Versace, el diseñador que había sido asesinado a tiros delante de su casa de Miami Beach el 15 de julio de 1997 por el asesino en serie Andrew Cunanan. Versace era uno de sus amigos más cercanos. El funeral fue una de las primeras grandes apariciones públicas de Diana, después de meses que había pasado relativamente en privado, recuperándose del fin de la relación con Hasnat y preparando el siguiente capítulo de su vida. Las imágenes de Diana en el funeral de Versace en la Catedral de Milán, vestida de negro, sobria, presente, son algunas de las últimas imágenes formales de ella en un contexto que no sea el Mediterráneo. 46 días después, Diana estaba muerta. La velocidad con que todo ocurrió en ese verano tiene una cualidad que los biógrafos han señalado repetidamente: la de algo que se desarrolló demasiado rápido para que nadie a su alrededor pudiera procesarlo en tiempo real. Diana y Dodi se conocieron el 14 de julio de 1997. 47 días después, habían muerto juntos. De esos 47 días, la investigación británica estableció que habían estado juntos durante aproximadamente 23. Eso es todo. 23 días juntos, en total, antes de que el mundo los convirtiera en el símbolo de un amor truncado, cuya magnitud nadie podía establecer con certeza, porque no habían tenido tiempo de averiguarla ellos mismos. El mundo en el que Diana vivía en ese momento tenía una particularidad que hace imposible entender lo que pasó sin tenerla en cuenta. Diana generaba en 1997 el nivel de atención mediática más alto que cualquier persona privada o semipública en la historia del periodismo de celebridades hasta ese momento. Una fotografía de Diana en cualquier contexto valía decenas de miles de libras.
una fotografía de Diana con un hombre con quien claramente tenía algún tipo de relación, valía cientos de miles. Las fotografías de Diana besándose con Dodi en el Jonical, que el paparazzi Mario Brenna vendió al Sunday Mirror en agosto de 1997, fueron vendidas por precios que el periódico nunca reveló completamente, pero que fuentes del sector estimaron en la franja del 1.000.000 de libras esterlinas. En ese mercado, la persecución del coche de Diana a través de las calles de París a medianoche no era una locura. Era la búsqueda racional de un producto que valía cantidades de dinero que justificaban prácticamente cualquier nivel de riesgo. Eso no es una disculpa. Es una descripción del sistema que produjo la noche del 31 de agosto de 1997. Un sistema en el que el valor de mercado de una imagen de Diana era suficientemente alto como para que personas en motocicleta persiguieran un coche a velocidad ilegal a través de las calles de una ciudad a medianoche. Un sistema que Diana misma había alimentado durante años, usando a la prensa cuando le convenía y odiándola cuando no. Un sistema que nunca tuvo reglas que protegieran a las personas que generaban el producto de los mecanismos que explotaban ese producto. Lo que el accidente del 31 de agosto de 1997 dejó fue una herida que el tiempo no terminó de cerrar. Para las personas que conocían y amaban a Diana, la pregunta de si habría podido salvarse, si la hubieran trasladado más rápido al hospital de Niza, mejor equipado que el de París, en lugar de tratarla durante 45 minutos en la escena del accidente, mientras los médicos intentaban estabilizarla, es una pregunta que los médicos del sumario trataron de responder, pero que sus respuestas no convencieron a todo el mundo. El protocolo médico francés de la época, para traumatismos graves, incluía estabilización en el lugar del accidente antes del traslado. La lesión de Diana, una rotura de la vena pulmonar que causó la hemorragia que la mató, era una lesión que requería cirugía inmediata. El tiempo que pasó en la escena del accidente antes de ser trasladada fue tiempo que, en la opinión de algunos especialistas en trauma que no participaron directamente en el caso, podría haber marcado la diferencia. Esa pregunta tampoco tiene respuesta definitiva. Los médicos que la atendieron aquella noche siguieron los protocolos establecidos. Los protocolos eran los correctos para el estado en que Diana se encontraba cuando llegaron. El resultado fue el que fue. El funeral de Diana se celebró el 6 de septiembre de 1997 en la abadía de Westminster. 3 millones de personas se alinearon en las calles de Londres para ver pasar el féretro. 18 millones de flores fueron depositadas en los jardines del Palacio de Buckingham y del Palacio de Kensington. 2.500 personas asistieron al funeral. Elton John cantó una versión reescrita de Candle in the Wind, dedicada a Diana, que se convirtió en el sencillo más vendido de la historia de la música. 33 millones de copias. El hermano de Diana, el conde Spencer, pronunció un discurso de homenaje que incluía una acusación velada contra los medios de comunicación y contra la familia real, que todos aquellos con sangre en las manos deberían reflexionar. Dodi fue enterrado el mismo día del accidente, el 31 de agosto de 1997, en el Brookwood Cemetery, en Surrey, en cumplimiento de la tradición musulmana. Más tarde, sus restos fueron trasladados al Fayed Estate. Mohammed Al-Fayed erigió 2 memoriales en Harrods. El primero, inaugurado en 1998, era una pirámide de kitsch con fotografías de Diana y Dodi, una copa de vino de su última cena, y un anillo que Al-Fayed afirmaba era el anillo con el que Dodi iba a pedir matrimonio. El segundo, inaugurado en 2005, era una estatua de bronce de los dos soltando un albatros, titulada Víctimas Inocentes. Cuando Harrods fue vendido a la familia real de Qatar, en 2010 por 1.500 millones de libras esterlinas, los memoriales fueron retirados de los almacenes a petición de los nuevos propietarios. Mohammed Al-Fayed murió el 30 de agosto de 2023, un día antes del aniversario de la muerte de su hijo, a los 94 años. Fue enterrado en el cementerio de Brookwood junto a Dodi. En los años siguientes a su muerte, múltiples mujeres que habían trabajado para él o habían estado en contacto con él presentaron denuncias de agresión sexual que pintaban un retrato completamente diferente del hombre que había pasado décadas construyendo su imagen de padre,
destrozado y defensor de la verdad. Al-Fayed no vivió para responder a esas acusaciones. La historia de Diana y Dodi es, en su nivel más visible, la historia de dos personas que murieron en circunstancias que una serie de decisiones malas, una sobre otra, convirtieron en inevitables. Un conductor que debería no haber conducido. Un plan de evasión que nadie con experiencia real en seguridad habría aprobado. Coches sin cinturones. Una velocidad que duplicaba el límite en una zona urbana nocturna. La historia es la de accidentes que ocurren cuando las personas que deberían velar por la seguridad priorizan otras cosas. Pero es también la historia de algo más difícil de nombrar. La historia de una mujer que había pasado 16 años siendo la persona más fotografiada del planeta, que había aprendido a usar esa atención para causas que de otra manera no habrían tenido ese impacto global, y que, sin embargo, nunca encontró la manera de vivir con esa atención de una forma que no fuera destructiva. La historia de alguien que en el verano de 1997 estaba intentando, de maneras que no todas eran las correctas, encontrar quién era ella cuando nadie la estaba mirando, y que murió siendo perseguida por los mismos lentes que la habían hecho famosa. La llama de la libertad, la réplica dorada de la antorcha de la Estatua de la Libertad, que está en la rotonda sobre el túnel del Alma en París, se convirtió el 1 de septiembre de 1997 en un memorial espontáneo. La gente dejaba flores, cartas, fotografías. Todavía hoy, 27 años después, siguen apareciendo flores en la base de esa llama. No porque el lugar tenga algo que ver con Diana, que yace enterrada en el lago de la finca familiar de Althorp, sino porque es el lugar más cercano a donde ocurrió lo que ocurrió, y hay gente que todavía necesita un lugar donde ir a decirle algo a alguien que se fue demasiado pronto. La reacción de la familia real británica a la muerte de Diana es en sí misma un capítulo que merece espacio porque fue uno de los mayores errores institucionales de la monarquía en el siglo XX. La reina Isabel II no apareció en público durante días. La familia estaba en Balmoral con William y Harry, y la posición oficial era que el duelo era un asunto privado. El pueblo británico, que procesaba el duelo de maneras que ningún protocolo real había anticipado, veía las puertas del Palacio de Buckingham cerradas sin bandera a media asta, el espectáculo de flores acumulándose en las verjas, y el silencio de una institución que no entendía que lo que estaba ocurriendo no era un duelo ordinario. El periódico The Sun publicó una portada que decía simplemente: ¿dónde está nuestra reina? ¿Dónde está su bandera? La presión pública fue de tal magnitud que Isabel II tuvo que aparecer en televisión el día antes del funeral para pronunciar un discurso en el que describió a Diana como un ser humano excepcional y único. El hermano de Diana, el conde Spencer, pronunció en el funeral un discurso que incluía la frase de que Diana habría estado impresionada por el cariño del público, pero confundida por la categoría de superestrella que algunos querían imponerle, cuando lo que ella era una persona muy especial. Y también incluyó, más velada pero no invisible, la acusación a la familia real, que aquellos con sangre en las manos deberían reflexionar. La familia real que estaba presente en la abadía escuchó en silencio. Elton John cantó Candle in the Wind con letra reescrita para Diana. La versión se convirtió en el sencillo más vendido de la historia de la música popular. 33 millones de copias. Los royalties fueron donados íntegramente al Fondo Memorial de la Princesa Diana. En los días siguientes al funeral, el gobierno Blair avanzó la ley de protección de la intimidad que llevaba meses bloqueada. Era demasiado tarde para Diana. Era el reconocimiento implícito de que el sistema que la había matado necesitaba ser regulado. El legado de Diana no es un asunto resuelto. Sus hijos han construido trayectorias completamente diferentes. El príncipe William, que hoy es el rey de Gales y futuro rey de Inglaterra, ha llevado adelante algunas de las causas que su madre defendía: la salud mental, el trabajo con personas sin hogar. Su esposa, la princesa Kate, ha adoptado algunas de las maneras de Diana de conectar con personas en situaciones difíciles. El príncipe Harry, en cambio, tomó un camino que en muchos aspectos parece el intento de alguien que vivió demasiado de cerca lo que la institución le hizo a su madre,
y que decidió que prefería perder la posición antes que repetir el patrón. En su libro de memorias Spare, Harry describió el verano de 1997 con el amor de alguien que recuerda que ese verano fue el último feliz. Tenía 12 años cuando su madre murió. Lo que queda de Diana en el mundo en 2025 es algo que ningún análisis financiero o político puede medir completamente. Los museos que exhiben sus vestidos generan colas que rodean la manzana. Las producciones televisivas sobre su vida producen las audiencias más altas de sus respectivas plataformas. Su imagen en el trampolín del Johnny Call, sola sobre el Mediterráneo, sigue siendo una de las fotografías más reconocidas del siglo XX. Y el misterio de lo que habría sido su vida si el Mercedes hubiera tomado la ruta diferente, si el conductor no hubiera bebido, si hubieran llevado los cinturones, sigue siendo una de las grandes preguntas contrafácticas de la historia moderna. ¿Habría seguido con Dodi? La evidencia de lo que las personas que la conocían bien pensaban sugiere que probablemente no. ¿Habría vuelto con Hasnat Khan? Él dice que no. ¿Habría encontrado a alguien más? Probablemente. ¿Habría continuado con la campaña contra las minas y con el trabajo sobre el SIDA? ¿Y habría encontrado nuevas causas que convertir en el instrumento de su influencia global? Con toda seguridad. Habría sobrevivido como figura pública en la era de las redes sociales, del ciclo de noticias de 24 horas, de la transparencia radical que el mundo digital impone? Esa es la pregunta más difícil de todas y la que nadie puede responder. Lo que sí está claro es que Diana Spencer fue la primera figura de la monarquía británica que entendió que el contrato entre la institución real y el público había cambiado para siempre en el siglo XX, y que adaptarse a ese cambio requería algo que la familia real no había producido hasta entonces: una persona que pudiera conectar emocionalmente con millones de desconocidos como si los conociera de toda la vida. Ella lo hacía de manera natural, o de manera que parecía natural, que es casi lo mismo, y murió en parte porque el mundo que había creado esa habilidad, el mundo de la atención mediática global, no tenía ningún mecanismo para proteger a las personas que generaban ese tipo de valor simbólico de los mecanismos que lo explotaban. El túnel del alma es el lugar donde ese fallo del sistema produjo su consecuencia más visible. No fue el único lugar donde ese sistema fallaba, solo fue el más visto. Hay una última ironía en la historia de Mohammed Al-Fayed y el accidente que mató a su hijo que merece ser nombrada. Mohammed pasó los 26 años que vivió después de la muerte de Dodi sosteniendo que el accidente fue un asesinato organizado por la familia real británica para impedir que Diana se casara con un musulmán egipcio. Esa teoría no solo no fue respaldada por ninguna investigación independiente, fue activamente desmentida por todas ellas. Pero la narrativa le sirvió a Al-Fayed para algo que el dinero nunca había podido comprarle: la presencia permanente en las conversaciones sobre la historia de Diana, la asociación de su nombre y el de su familia con la figura más conocida de la monarquía británica, y el papel de víctima de una conspiración que los poderes del establecimiento británico habían montado contra él. Fue la acusación perfecta para alguien que nunca había sido aceptado por ese establecimiento. Acusar al establecimiento de haber organizado el crimen que lo había dañado más profundamente. Nadie podía probar que era mentira de una manera que lo hiciera callar, porque la ausencia de evidencia siempre puede reinterpretarse como evidencia de encubrimiento. El tribunal que investigó el caso en el Reino Unido determinó en 2008 que Diana y Dodi habían sido víctimas de un homicidio involuntario producido por la conducción temeraria de Henry Paul y por la persecución de los paparazzi, no por un asesinato de Estado, no por el príncipe Felipe, no por la CIA, por un conductor ebrio que conducía demasiado rápido por un túnel que no permitía esa velocidad, mientras dos personas que se habían conocido 47 días antes y todavía estaban descubriendo lo que eran el uno para el otro, iban en el asiento trasero sin cinturón. Eso es lo que ocurrió. Es una historia que no necesita conspiración para ser trágica. Ya es trágica sin ella. Si esta historia te ha impactado, si en algún momento has pensado en lo que significa ser la persona más famosa del mundo y no poder bajar del coche sin que alguien te fotografíe, deja tu opinión en los comentarios. Y si quieres saber más sobre los secretos de las familias que el mundo ha convertido en iconos, sobre lo que hay detrás de las imágenes perfectas, en este canal tienes la historia de Estefanía de Mónaco,
de las hermanas Romanov, de Leticia Ortiz. Las historias que nadie cuenta enteras. Suscríbete.